Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy día ya es 26 de agosto, día miércoles. Estamos en clase de matemática. Hoy día vamos a realizar la guía número 2 de la unidad 1. Ahora sí que sí. Esta guía de la unidad 1 nos plantea el siguiente objetivo, que es resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números mixtos, con numeradores y denominadores hasta 2 dígitos. Bueno, ahí vamos a explicar qué es lo que significa. Ayer nosotros tuvimos una clase donde introducimos este contenido, ¿cierto? ¿Cómo está, Victoria? Muy bien. Sin querer queriendo, nosotros introdujimos este contenido y ahora ya debiésemos estar preparados con el concepto de fracción impropia, número mixto y fracción propia, que es algo se da de la mano después de las fracciones impropias. Entonces, la idea es que nosotros el día de hoy seamos capaces de sumar y restar fracciones. Ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué nos plantea la guía, pero primero vamos a comenzar con un video. Como ustedes ya saben, el profesor es bastante cargante con los videos y le gusta dar una pequeña motivación. Esta película yo creo que ustedes igual la han visto. El que no la ha visto es porque no ha visto película. Porque la dan siempre en los canales nacionales o la dan en el cable, siempre aparece esta película. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Pucha, no, qué tristeza. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. Ahora sí. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Me estoy volviendo un profesional. Ah, Soy un profesional. Así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye, ¿Qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vámonos. ¿Quién no lloró con esta película? ¿Quién no la ha visto y no ha llorado, no ha pensado lo triste que de repente en la vida? ¿Usted no la ha visto, Camila? Se llama En búsqueda de la felicidad, Búsquela, es interesante. Es una película antigua, no tiene mayores efectos especiales que muchas veces a ustedes les gustan, pero tiene muchas reflexiones sobre la vida, sobre todo esta, que si ustedes tienen un sueño, cumplan su sueño, háganlo, luchen por su sueño, no dejen que el tío, el primo, la mamá, muchas veces los papás somos culpables, yo soy papá también, y les decimos a nuestros hijos, no, es que no te conviene que hagas esto. Pero resulta que muchas veces lo que usted sueña es porque usted lo hace feliz.
Y si eso lo hace feliz, bueno, vaya por sus sueños, pero haga las cosas correctas para lograr lo que usted busca. Si usted lo que busca, no sé, ser profesional, enfóquese en eso. Si usted busca ser profesional en el área de la danza, enfóquese en eso. Si usted busca ser profesional en el área del dibujo, bueno, ese es su foco. Pero haga las cosas como corresponde. Entonces, y siempre, porque siempre va a haber gente que a nosotros nos va a decir, no, tú no puedes. No, no creo que llegues muy lejos, porque en realidad yo tenía un conocido y no logró nada. ¿Ya? Vemos ejemplos en el deporte, vemos ejemplos en el mismo, la educación, en gente que ha logrado muchas cosas y que mucha gente le dijo, no, tú no vas a lograr nada. Y al final lo logró. ¿Ya? Así que siempre luchen por sus sueños, que nadie les pueda coartar esa libertad de tener un sueño y querer lograrlo. Vayan por ello. Ya, ese es el mensaje que hoy día les quería dejar. Espero que les haga sentido y que ustedes no dejen que otros frustren o coarten sus sueños. Ya, ahora vamos a ir a la guía. ¿Ya? Vamos a ver la guía, vamos a conversar y tengo un video preparado también para la guía para que podamos trabajar. Esta sí que sigue en nuestra guía que nosotros queríamos trabajar. ¿Ya? Entonces dice, estimado estudiante, las actividades que desarrollarás en la siguiente guía te permitirán sumar y restar fracciones propias e impropias. Ya aparecen dos conceptos, ¿ya? Dos conceptos que nosotros debiésemos tener claro con la clase de ayer y con lo que ya sabíamos o conocíamos de las fracciones. ¿Qué es una fracción impropia? Ayer, ¿qué dijimos que era una fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Perfecto. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Perfecto, muy bien. Los números mixtos ya los conocimos. Dijimos que era un número mixto. ¿Cuál era la principal característica de un número mixto? ¿Tiene un entero? Que tiene una parte entera y tiene una parte fraccionaria. Entonces, por eso se llama mixto. Recuerden, mixto es de mezclar. Entonces, estoy mezclando un número entero, que puede ser cualquier número que ustedes conozcan, con una fracción. Y eso es un número mixto. Y ahora nos queda el concepto de fracciones propias. Las fracciones propias van a ser lo opuesto a las fracciones impropias. Ya por eso el juego de palabras propias e impropias. Entonces, como muy bien Valesca nos dijo, si las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador, o sea, el valor que está arriba de la fracción, es mayor que el valor que está abajo, esa es una fracción impropia. La fracción propia va a ser al revés. El valor que está arriba va a ser siempre menor que el valor que está abajo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con ejemplo. Por ejemplo, un medio. 1 dividido en 2. Esa fracción va a ser propia, porque el valor que está arriba es menor que el de abajo. El 1 es menor que el 2. Entonces son todas las primeras fracciones que a nosotros nos comienzan a explicar. En otras palabras, yo puedo decir que una fracción propia es aquella fracción que representa menos que un entero. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo entender como fracción propia. Entonces, ahora, nosotros lo que vamos a hacer primero es amplificar fracciones. ¿Para qué vamos a aprender esto? Es porque nosotros vamos a utilizar esta técnica para poder sumar y restar fracciones después más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que amplificar una fracción significa multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por el mismo número que estás amplificando. Como se ve en el ejemplo, si ustedes me siguen, en el ejemplo dice fracción 2/5 y dice que hay que amplificarla por 2. Entonces, arriba multiplico por 2 y abajo multiplico por 2. 2 por 2, 4, 2 por 5, 10. Ahora, si la misma fracción 2/5 la quiero amplificar por 3, arriba multiplico por 3, abajo multiplico por 3. Y así con los números que yo desee. Veamos un tercio. ¿Cómo debería hacerlo? Si me dicen amplificar la fracción, ¿cómo me debería quedar? ¿Cómo me debería quedar? Si tengo la fracción 1/3, que es la fracción original, y me dicen que la debo amplificar 2.
Tengo que hacerle esta fracción. Multiplico el 1 por 3 y abajo el 3 por 1. 1 por 3 y 3 por 1, pero ¿por cuánto la estoy amplificando? Por 2. Por 1 2. por 2 y 3 por 2. Correcto. Entonces, arriba multiplico por 2 y abajo multiplico por 2. El mismo número arriba y abajo. Entonces, me va a quedar como resultado, vamos a insertar otra fraccioncita, me va a quedar 1 por 2, 2, 2, 3 por 2, 6. 6, y ahí me quedó mi primera fracción. Yanis, ¿no se escucha? Parece que no nos escucha la Yanis. Ya, Camila García, usted que está ahí escuchándonos pendiente. La fracción 1/3, ahora yo debo amplificarla por 3. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer entonces? La fracción 1/3, que la voy a volver a escribir, la tengo que amplificar por 3. ¿Qué significa que tengo que hacerle? Según lo que vimos arriba, los ejemplos que nosotros revisamos. Hay que multiplicarlo por 3. Hay que multiplicarlo por 3. Entonces, multiplicamos por 3 arriba y por 3 abajo. Entonces, Sarita. 1 por 3. 3, 3 y 3 por 3. 9. 9. Entonces me queda 3 novenos. Vamos a la siguiente, Antonia. La siguiente me dice que la fracción 1/3, que la voy a volver a escribir, debo multiplicarla o debo amplificarla en este caso por 5. Entonces, ¿qué debiese escribir yo? Arribita 1 por 5 y abajo 3 por 5. Gracias, Valesca. Antonia justo iba a hablar y Valesca respondió rápidamente. Ya, entonces, como bien dijo Valesca, 1 por 3, y seguramente era lo que iba a decir Antonia, debo multiplicarlo por 5. Antonia, entonces, 1 por 5. 5. 5, perfecto. ¿Y 3 por 5? 15. Muy bien. Felicitaciones, hija. Entonces nos queda 5 dividido en 15. Si ustedes se fijan, las fracciones que nosotros obtuvimos son exactamente iguales. O sea, el 1/3 yo lo multipliqué por 2, pero si nosotros pudiésemos hacer lo que vimos ayer de fracciones equivalentes, si yo multiplico, comparo 1/3 con 2/6, me va a dar que son fracciones equivalentes. Tomás. Me va a dar, son fracciones equivalentes. ¿Cómo está, Violeta? Hay varios que ingresaron que yo no los había visto. Ya, entonces, sigamos pasemos a la siguiente. 6 dividido en 7. Hay que amplificarla por 2. Don Carlos, ¿qué tengo que hacer entonces? Multiplicarla por 2. Gracias, Valesca. Entonces, como bien nos dice Valesca, debo multiplicarla por 2. Entonces, voy a poner una fracción, que es 6 séptimos, y lo multiplico por 2. Abajo. Profe, voy a dejar que respondan otros. Ya, perfecto, me parece muy bien, hija. Entonces, ahora, Carlos Rifo, ¿cómo nos queda esto? 6 por 2. Carlos Rifos.
Vuelvo a repetir, Carlos Rifo. ¿Se dan cuenta por qué tienen que tener la cámara encendida o su micrófono encendido también? Si aquí la idea, muchas veces se pueden conectar, pero no significa que... Ya, vamos a preguntarle a don Vicente. Don Vicente Sáez, ¿cómo está? Bien. Bien, eso es bueno. Entonces, 6 por 2, hijo, ¿cuánto da? 12. 12, muy bien. ¿Y 7 por 2? 14. 14, perfecto, muy bien, Vicente. Ahora, Violeta, ¿cómo está? Violeta, bienvenida a la clase. Violeta, me dice que tengo que amplificar la fracción por 3. Me respondió en el chat por si acaso, por eso le estoy hablando. Sí. Y me dice que tengo que amplificar la fracción por 3. Y tengo 6 séptimos. ¿Qué debería hacer según los ejemplos que hemos visto nosotros? ¿Qué me dice que debiera hacer? 6 por 3 y 7 por 3. Ya, muy bien. Sarita me respondió, ¿cierto? Ujú. Muy Sí. bien, Sarita. Por 3 y 7 por 3. Entonces, Camila, 6 por 3, ¿cuánto nos da? 6 por 3. 18 dice en el chat Héctor. Muy bien, don Héctor. Ahora, 7 por 3, Camila, no se va a salvar. 7 por 3. Bájale la música. 21. 21, muy bien. ¿Está escuchando música, Camila? Sí. No, bájale un poquito. Ahora, nos queda 6 séptimos amplificado por 5. Yanis, ¿me puede responder ahora o no? O todavía hay mucha gente, le da vergüenza, respóndame nomás. Ya, Victoria. Vamos a la Victoria y le vamos a preguntar. Victoria, ¿qué tengo que hacer entonces? Amplificarla por 5, o sea, multiplicar el numerador y el denominador por 5. Perfecto, mejor explicación que esa yo no la podría haber dado. Muy bien, Victoria. Entonces, Catalina, ¿está por ahí o no? Sí. Ya, Catalina, 6 por 5, ¿cuánto es? 30. 30, muy bien. ¿Y 7 por 5? 35. Perfecto. Muy bien, lo felicito. ¿Alguien se acuerda lo que dijimos nosotros ayer con respecto a cómo saber si dos fracciones eran equivalentes? ¿Cómo lo podía hacer? Multiplicar el primer número y el último número. Ya, perfecto. Ahí se pelean por tratar de responder. Muy bien. Debo multiplicar el primer número con el último número de las fracciones que estoy comparando. Miren, para explicarles que amplificar no significa cambiar la fracción. Yo la transformo en números más grandes, pero sigue siendo la misma fracción. ¿Cómo lo vamos a demostrar eso? Lo vamos a demostrar acá en el cuadradito de acá abajo. Vamos a hacer una comparación. Vamos a poner la fracción 6 séptimos, que es una de las fracciones que nosotros teníamos originalmente, y vamos a poner la fracción que nos dio como resultado, que es 30/35. Y voy a comparar estas dos fracciones, voy a ver si estas fracciones serán equivalentes, serán lo mismo o no serán lo mismo. Aquí miren, como número se ven más grande y gráficamente nos quedó más grande el 30 dividido en 35, ¿cierto? Ahora tenemos que comparar si estos son distintos o son iguales. Para eso, Valesca nos dijo que nosotros debíamos multiplicar el primer número con el último número, ¿ya? Y
el segundo número con el tercer número, en este caso, que sería ahí. Entonces, primer resultado, quedaría 6 por 35. Está la tabla del 6 por 35. ¿Cuánto sería? 6 por 35, ¿cuánto me da? 6 por 35. Pueden hacer 6 por 30 si quieren primero y después 6 por 5. 210. Muy bien, Fernanda. Muy bien, los felicito. Y ahora me queda 7 por 30. ¿Cuánto me da 7 por 30? 210. 210, muy bien. La felicito, Antonia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me dio exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, yo puedo decir que estas dos fracciones son fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir esto y qué me corrobora a mí? Que el amplificar una fracción no significa que va a cambiar la fracción. Va a seguir siendo la misma, pero con valores más grandes. ¿Para qué lo voy a ocupar, me dicen ustedes, si no cambia la fracción? Lo voy a ocupar para poder sumarlas o restarlas según lo que a mí me pidan, ¿ya? Entonces, hemos para el día de hoy, ya comprendimos o ya debiésemos haber asimilado que el amplificar una fracción significa multiplicarla arriba y abajo por el mismo número. Luego, yo amplifico una fracción no significa que va a cambiar, sino que voy a hacer más grande los dos números para poder después sumarla o restarla según a mí me convenga, ¿ya? Pero sigue siendo la misma fracción. Entonces, lo que acabamos de hacer a nosotros nos demuestra que el 30/35 es exactamente la misma fracción que el 6 dividido en 7. No es otra cosa, ¿ya? Entonces, eso es una cosa. Los últimos 3 se los voy a dejar a ustedes porque es lo mismo que estábamos haciendo. Ahora, ya tuvimos el concepto de amplificar, que significa agrandar. Ahora viene el concepto de simplificar, que va a ser el caso contrario. O sea, es dividir el mismo número por el mismo número, el numerador y el denominador de la fracción. Yo siempre tengo que buscar un número en común. Y para eso es importante, como siempre les he dicho, que manejemos las tablas de multiplicar, porque son ellas las que nos ayudan a saber qué valor tenemos en común en una fracción. Entonces, acá nos dicen que el 12/15 lo tengo que simplificar por 3. Ahora lo voy a achicar, lo voy a hacer más pequeño. Entonces, el 12, vamos a anotar acá, el 12 yo lo voy a dividir por 3. Y aquí voy a necesitar de los matemáticos del curso. El 12 lo debo dividir por 3. Y el 15 lo debo dividir por 3. Entonces, ¿cuánto me da eso? 12 dividido en 3, ¿cuánto me da? 4. 4, muy bien. Muy bien, María Paz, muy bien, Valesca. Ya de a poco les conozco sus voces porque no las veo o no los veo a todos, pero voy conociendo sus voces cuando responden. Entonces, 4. Y abajo, ¿cuánto me da? 3, 15 y 3. 5, muy bien. Me encanta cómo salen esos resultados. Entonces, la fracción 12 dividido en 15, yo la simplifico, o sea, la divido por 3 completa, me va a quedar como resultado 4/5. Y aquí yo puedo volver a comparar, a ver si esta fracción es lo mismo, si es equivalente, y me voy a dar cuenta que también va a ser equivalente. Porque miren, si ustedes multiplican 12 por 5, ¿cuánto les da? 65. 65, ¿segura? No. ¿Sí o no? Se pasó un poquito. 60. 60, sí. 12 por 5, 60. Se pasó por 5. ¿Y 15 por 4 cuánto me da? Antonia.
15 por 4. 60. 60. Muy bien. Entonces me da el mismo resultado. 60. Muy bien, chiquillas, chiquillos. Me da el mismo resultado. Entonces con eso yo ya compruebo que las fracciones son equivalentes. Entonces ya también sé que el simplificar no me significa cambiar la fracción, sino es que la hago más pequeña arriba y abajo para lo que yo estime conveniente que a mí me sirve. Eso es lo que yo tengo que pensar. ¿Qué me va a servir a mí para poder sumar o restar fracciones? Porque después vamos a ver que las fracciones van a tener o igual denominador o distinto denominador y muchas veces me va a convenir igualarlos. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar el concepto de amplificar o de simplificar. Veamos, 25 dividido en 20. Hay que simplificarlo nuevamente. Entonces, ¿cuánto me quedaría? ¿Qué tendría que hacer? Dividirlo en 5. Dividirlo en 5, muy bien. Entonces me va a quedar 25 dividido en 5. ¿Cuánto es eso? 5. 5, perfecto. Entonces lo vamos a anotar acá para que quede clarito. Entonces me queda 25 dividido en 5 y abajo me queda 20 dividido en 5. Y nos dicen que si nosotros hacemos esta división, como resultado arriba nos da 5 y abajo ¿cuánto nos va a dar? 4. 4. 4. Perfecto, muy bien, chiquillos. Entonces, al simplificar la fracción 25 veintavo por 5, nos queda como resultado 5 cuartos. Y podemos volver a comprobar y nos vamos a dar cuenta que es la misma fracción. Nada más que ahora está escrita en números más pequeños. O sea, son fracciones equivalentes, que significan y valen lo mismo, pero se escriben con valores distintos. ¿Ya? Entonces, el simplificar por 6 lo pueden hacer ustedes rápidamente ahí en su cuaderno, en su guía o dejarlo para más tardecito. Ahora, dice, escriba en forma de suma los siguientes números mixtos, como el ejemplo, y transfórmalos a fracciones impropias. ¿Qué era una fracción impropia, dijimos? Cuando el numerador era más mayor que el denominador. Ya, perfecto. Cuando el numerador era más grande que el denominador. Entonces, según el ejemplo, dice que tenemos que separar ese número mixto, que era un entero, un cuarto, en una suma de dos fracciones con el mismo denominador. Entonces, vamos a separar el entero un sexto. Tengo que separarlo sí o sí en la suma de dos fracciones. Entonces yo voy a poner eso, más, y voy a insertar otra fracción. Y eso tiene que ser igual a una fracción impropia. Impropio. ¿Cuál es el denominador que voy a usar? El 6. El 6, perfecto. Entonces, en esa y en la última tiene que ir el mismo denominador. Ya, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, en todas ponemos el mismo denominador. Entonces, ahora me pregunto, un entero está dividido en 6 partes. ¿Qué numerador debe tener? 6. 6, muy bien. ¿Y me está sumando con cuánto? ¿Con cuánto se está sumando? Con 1, muy bien. Y ahora simplemente sumo, como tienen igual denominador, la regla dice que yo sumo solo los numeradores. Entonces, 6 más 1, 7. 7. 7, perfecto. Y ahí encontré la fracción impropia, que es equivalente al número mixto, un entero, un sexto. Y ahí tengo clarito el desarrollo. Se dan cuenta, dos fracciones, una que representa a la unidad, al entero, y la otra fracción que representa a la parte fraccionaria o de este número. Hagamos el último. 2 enteros, 1 tercio. Entonces, ¿en cuántas sumas lo debo de separar esto? En 3. En 3. Muy bien. ¿Qué lo debo separar en 3? Porque tiene 2 enteros. Porque tiene 2 enteros. Muy bien, Vicky, muy bien. Entonces, espero que los demás también hayan entendido eso. Como tiene 2 enteros, yo la voy a separar en
3 fracciones, porque en Igual cada no una lo de las había fracciones, Por eso ahora sí. ¿vieron? Estuvo bien la clase de ayer. Entonces, ¿cuál es el denominador en común que tienen que tener todas estas El fracciones? 3. El 3. El 3. Entonces, a ver, aquí Camila García, nuevamente, pero usted me tiene mala. ¿Cuál es el numerador que debiera ir en la primera fracción? Sí, recuerda que yo tengo que hacer, o más fácil, ¿cuál es el numerador para que la primera fracción sea igual a 1? ¿Qué es lo que debo poner? Carlos Rifo. ¿Qué debo poner? El 3. El 3. En la siguiente fracción, ¿qué debiese colocar yo? El 3. El 3 nuevamente, muy bien María Paz. En la última fracción, ¿qué debiera poner? El 1. El 1, muy bien. Ese fue la Vicky, ¿cierto? Sí, muy bien, Victoria. Entonces, ahora sumo 3 más 3 más 1. ¿Cuánto me da? 7. 7. 7. 7. Entonces me queda 7 tercios. Y esa es la fracción que representa exactamente lo mismo. 2 enteros, 1 tercio. Y así lo puedo ir haciendo yo con cada uno de los ejemplos. Eso es lo que debo realizar. Siempre que quiero descomponer un número mixto para llevarlo a una fracción impropia, tengo que utilizar el mismo denominador que tiene el número mixto. Por ejemplo, no lo vamos a hacer el último, pero en el caso del último ejercicio tiene denominador 5. Entonces, la fracción impropia que ese número mixto va a representar tiene que tener como denominador al número 5. Actividad 2. Dice, suma las siguientes fracciones con igual denominador, como se muestra en ejemplo. Bueno, aquí debiésemos hacerlo así, rapidísimo. Como diría nuestro amigo del canal, facilísimo, ¿no? Entonces, el ejemplo nos dice que si sumamos 2 fracciones de igual denominador, se mantiene el denominador, como en el ejemplo, que es el 4, y solamente se suman los valores de arriba. No tengo que hacer nada más. Entonces, en la fracción 5 tercios más 2 tercios, ¿cómo nos quedaría? Tendría que 7 hacer tercios. 7 tercios. Así de rápido sale esto. En la fracción 12 séptimos más 17 séptimos. Son 29 séptimos. 29 séptimos, muy bien, Vicky. Ya, vamos a dejarle la última vez, déjenme ver, voy a buscar aquí en la tómbola. En la tómbola, Violeta, a usted le voy a preguntar ahora. Tengo una fracción que es 11 dividido en 12, o 11 doceavos, más 3 doceavos. Y dijimos que lo único que hay que hacer es sumar los valores de arriba, porque el valor de abajo se mantiene. ¿Cuánto nos quedaría arriba entonces, Violeta? ¿Cuánto nos quedaría arriba, Violeta? Vicente, ¿te quiere ayudar? 12. Yo. 12. Abajo mantenemos el 12. Arriba nos queda Ay, 11 más 14. 3. 14, muy bien, Vicente. 14. Muy bien, los felicito. 14 dice Violeta, me lo envía en privado, para que nadie más lo vea. Muy bien, Violeta. Chiquillos, tienen que intentar en lo posible, si la conexión se los permite y si su lugar a ustedes les acomoda, prender sus cámaras. La idea es que nos veamos, podamos compartir aquí la experiencia. No te... 14. Muy bien, muy bien. No tengan miedo de equivocarse. Yo no los voy a hacer sentir mal, no voy a... Aquí estamos todos para aprender. Yo también aprendo con ustedes, aprendo cuando les hago clase a ustedes. Así que para que no se sientan ahí con miedo, ustedes saben que yo nos alcanzamos a conocer muy poco, pero no soy en general un profesor que busque que ustedes se sientan mal o que se quieran sentir menos, ni que yo soy mucho mejor que ustedes, ¿no?
Nosotros aquí tenemos que pensar que estamos al mismo nivel. Yo estoy intentando traspasar los conocimientos que yo tengo. Hola Krishna, ¿cómo estás? Me faltaba la Krishna, no la había visto. ¿Ya? Tratando de traspasar los conocimientos, pero necesito que ustedes quieran recibir esos conocimientos. Entonces, si nos conectamos, intentemos conectarnos y participar de la mejor forma, ¿ya? Entonces, ya sumamos fracciones de igual denominador. Ahora vamos a restar fracciones, pero que tienen la mismo o el mismo denominador. Y para esto, nos dicen que lo único que debo hacer es mantener el denominador y después resto el valor que está arriba, que son los numeradores. Como en el ejemplo, dice 16 dividido en 5 menos 2 dividido en 5 y como resultado queda 14 quintos. Vamos, Krishna. Vamos a inaugurar enseguida el primer ejercicio. Dice 3 séptimos menos 2 séptimos. ¿Qué debo hacer entonces? Son de igual denominador. Según la explicación que acabo de dar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se resta? Restar los numeradores. Gracias, Valesca. Valesca. Ya, restar los numeradores. Krishna, entonces, ¿cuál es el número resto? ¿Cuáles son los numeradores? En el ejemplo 3 dividido en 7, recuerde que el numerador es el valor que está arriba. Ah, ya. Entonces, ¿cómo menos 2? es menos 2? Perfecto. Vamos a hacerlo ahí para que quede. Y abajo, recuerden que la definición dice que simplemente mantenemos el denominador. ¿Ya? Eso nos dice la definición. Y 3 menos 2, ¿cuánto nos da? 1. 1, perfecto. Entonces Un nos da séptimo. un séptimo. Muy bien. Y eso es todo lo que tengo que hacer en la resta. Recuerden que restar significa quitarle al valor que tengo al principio. ¿Ya? Entonces, 27 tercios menos 23 tercios. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Resta. Restar. Perfecto. ¿Le resto qué a qué? 27 menos 23. 27 menos 23. Muy bien. Krishna, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. 27 menos 23. Y abajo me queda, o mantengo, ¿qué número? 3. El 3. Perfecto. Denominador. El denominador. Muy bien. Ahora, tenemos 27 menos 23. ¿Cuánto nos da? 4. 24. 4. Y el 3 queda abajito. Se mantiene. Y ya tenemos la resta. Muy bien, Violeta. 4 me dice. Y así vamos haciendo las operaciones. El último, para poder terminar esta parte. Nos tenemos 16 deseavos menos 5 deseavos. Entonces, ¿cuál es el valor que yo mantengo? El 13. 13. El 13, muy bien. Y ahora me queda arriba. ¿Qué cosa me queda? 16 menos 14. 6. ¿No? 14. Va, sí. 16 menos 5. 16 menos 5. 16 menos 5. ¿Cuánto será? ¿Será 14? 11. 11. 11. Muy bien. Muy bien, Violeta, ahí aportando por el chat. Ese no lo pueden ver porque me lo envía en privado los resultados. Entonces lo veo yo solamente. Entonces, 11 deseados. Y ahí ya tengo la resta. Entonces, el día de hoy hemos aprendido o hemos conocido cómo se suma y cómo se resta las fracciones con igual denominador. Y también aprendimos un concepto o dos conceptos bastante importantes que ustedes deben apropiarlos, que es el amplificar o el simplificar. ¿Ya? Entonces, veamos unos ejemplos. Dice que, recuerda, para sumar fracciones de distinto denominador, lo que debemos hacer es amplificarlas o simplificarlas para que sus denominadores queden iguales. En este caso es ver en qué punto yo hago que sean iguales. Veamos, hagamos el ejercicio, veamos el ejemplo, expliquémoslo para que lo podamos comprender. El ejemplo
me dice que voy a sumar 1/3 más 2/5. Aquí chuta, profe, pero aquí ninguno son iguales. El 3 no es igual con el 5. Bueno, entonces por eso nosotros aprendimos que se pueden amplificar las fracciones. La primera fracción yo la amplifico por 5 y la segunda yo la amplifico por 3. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que si yo multiplico el 5 por el 3, voy a encontrar un denominador en común. ¿Ya? Entonces, 1/3 lo multiplico por 5. 1 por 5 es 5, 3 por 5, 15. Y me va a quedar 5/15. Ahora, el 2/5 lo voy a multiplicar por 3. Entonces me queda 2 por 3 es 6 y 5 por 3 que es 15. Y si se dan cuenta, como resultado ahora tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador. Mantengo el denominador que es 15 y sumo 5 más 6 que me da 11 y obtengo mi resultado. Veamos si nosotros podemos hacer esto. El primer ejercicio dice 21 sextos más 12 quintos. ¿Cómo debería ser? No son iguales. Tengo que buscar una forma de hacerlos iguales. ¿Por qué número los debería amplificar cada una de las fracciones para poder hacer esto igual? El número en común tienen, yo tengo que pensar en los dos números de abajo, el 6 y el 5. ¿Qué número en común tienen el 6 y el 5? Si yo hago o me fijo en la tabla del 6 y me fijo en la tabla del 5, busco cuáles son los números en común que tienen. Una El estrategia, 30. el 30, muy bien María Paz, No bien, el 30 es el valor en común. Pero miren, una estrategia que yo les voy a dar y que podemos utilizar es hacerme las tablas, puede ser o mentalmente o puede ser así en el papelito al lado, hago las tablas. Por ejemplo, la del 6, yo digo 6, 6 por 2 son 12, 6 por 3 son 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42. Y puedo decir, a ver, veamos si la tabla del 5 existe algún número que coincida. Entonces empiezo 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4 son 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30. Y mágicamente me aparece el 30 acá y el 30 acá. Entonces tengo el mismo valor en la tabla del 6 y en la tabla del 5. Entonces, ese va a ser el valor en común que yo voy a tener. Entonces, ¿cómo hago que el 6 se convierta en 30? ¿Por cuánto debo multiplicarlo? 6 por ¿10? cuánto me da O sea, 30? no. 6 por cuánto me da 30? ¿Por 4? Por 5. ¿Por cinco? 5. Va, sí, por 5, por 5, por 5. Muy bien, Violeta, muy bien. Insertar una fracción. Entonces, el 20 sextos yo lo tengo que multiplicar por 5 arriba y abajo. Ese es el valor que me va a llevar a transformar este 6 en un 30. Ahora, el 12 quintos, que es la otra fracción, 12 quintos, lo debo multiplicar por 4 para que sea 30, ese 5. 5 por 4 me da 30. ¿Por 6? Por 6, muy bien. Muy bien. Entonces, por 6. Entonces, arriba y abajo multiplico el número por 5, la primera fracción, y la segunda fracción por 6. Si ustedes se dan cuenta y son vivarachos o están atentos, se van a dar cuenta que lo único que hicimos fue multiplicar cruzado. El 5 que era de la segunda fracción, lo multiplicamos por la primera fracción. Y el 6, que era el denominador de la primera fracción, lo multiplicamos por la segunda fracción. Ya los cambiamos solamente. Entonces, 21 por 5, ¿cuánto me da? 5. ¿Cuánto me da? 5.
105, muy bien. Y abajo 6 por 5 ya sabemos que nos va a dar 30, porque es lo que 30. buscamos. Muy bien, entonces ahora nos queda 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. 72, Bien. muy bien. Y 5 por 6, ya sabemos nuevamente que es 30 porque era el valor que nosotros buscábamos que nos diera. Entonces, ya tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador. Ahora ya sabemos cómo sumarla, ¿o no? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sumar los numeradores. Hay que sumar los numeradores. Muy Entonces bien. nos va a quedar 105 más 72. ¿Cuánto nos da eso? 170. 180. 177. Y abajo el 30 se mantiene. Y ya realizamos la suma de nuestra fracción. Entonces, cuando los denominadores no son iguales, yo debo buscar la forma de igualarlos. Tengo dos procesos. O los amplifico o los simplifico. ¿Cuándo voy a utilizar uno o cuándo voy a utilizar otro? Tengo que ver o darme cuenta yo de forma personal qué es lo que más me conviene. ¿Ya? Sí, y ahí es donde surge la importancia de saberse las tablas o tener el conocimiento de las tablas de multiplicar, porque las voy a utilizar en todo momento. Veamos el ejemplo del lado. 13 medios más 30 sextos. ¿Qué me conviene? ¿Amplificar o simplificar alguno? ¿Qué me conviene? Porque no simplificar. ¿Qué me conviene simplificar? El 10 octavos. Ya que usted está viendo Está en el ejemplo. No, Ah. abajo. El 30 sextos. Ya, me conviene simplificar solo el 30 sextos, porque si yo me doy cuenta y miro bien esto, tengo que fijarme que el 6 es múltiplo de 2. ¿Ya? Entonces yo puedo reducir el 6 y puedo hacer lo que vuelva a ser un 2. Entonces me va a quedar una fracción más pequeña y el resultado me va a quedar más sencillo. Entonces, mantengo la primera fracción, que en este caso es 13 medios, y la sumo con la fracción que voy a simplificar, que va a ser 30 sextos. ¿Cuánto debiera simplificar, o sea, dividir arriba y abajo, esta fracción para tener denominadores iguales? El 6, ¿por cuánto debo dividirlo para que me dé 2? ¿Por 3? Por 3, muy bien, Vicky. Dividido 3. Como es simplificación, debo hacerlo arriba y abajo, en las dos, en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, me va a quedar 12 medios, se mantiene. De repente en matemática conviene hacer el camino largo, paso a paso, ser riguroso, no perder la concentración, porque si nosotros nos saltamos, muchas veces no entendemos lo que hicimos y en otro ejercicio quizás no lo vamos a poder replicar. Pero si nosotros hacemos el paso a paso, después vamos a decir, pero si miren, si ahí está clarito, esto se hace así, 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 y después encuentro el resultado. Entonces, el 13 medios se mantiene, y esto está sumado, y el 30 se divide en 3. 30 dividido en 3, ¿cuánto es? 10. 10. Y 6 dividido en 3, dijimos que era 2. Y ahora llegamos al terreno que nosotros conocemos. Estamos sumando dos fracciones, pero que ahora tienen igual denominador. Entonces, mantengo el denominador, que es 2, y lo único que hago, sumo el 13 más el 10. 13 más 10, ¿cuánto me da? 23. 23. 23, muy bien María Paz, muy bien Victoria. Y ya tengo el resultado que es 23 medios. Entonces, de dos fracciones que yo no conocía, muy bien Violeta por el aporte de 10, que yo no conocía, que tenían denominadores distintos, yo los transformé a través de dos procesos. El primero lo hice amplificando y encontré un denominador en común.
Y el segundo lo hice simplificando y encontré un denominador en común. Quedan 5 minutos solamente de clase. Vamos a dejar por hoy hasta acá. Yo tengo clase ahora nuevamente a las 2, entonces se van a empezar a conectar los alumnos de primero medio. Si ustedes pueden seguir y pueden hacer los ejercicios, sería ideal. Si usted no lo puede hacer, bueno, en la siguiente clase nosotros los vamos a estar haciendo. ¿Ya? Entonces, si usted tiene dudas, puede volver a ver el video. Podemos buscar un video en YouTube. Yo les voy a enviar un link también para que podamos realizar estos ejercicios. Aquí ya empezamos con matemática no más difícil, sino que los contenidos que nosotros ya debiésemos comenzar a manejar. ¿Ya? No se asusten si los contenidos ustedes sienten que son un poco más difíciles, que son distintos, que quizá esto yo no lo sabía, nunca me lo enseñaron. ¿Ya? No se sientan mal, no se frustren, no se enojen, sino que vamos paso a paso, le ponemos empeño, lo trabajamos, intentamos avanzar, ¿ya? Pero no estemos ni con miedos, ni con frustraciones con respecto al contenido, ¿ya? Porque matemática muchas veces genera frustraciones o genera miedo. Y no, yo soy malo para matemática, así que no voy a aprender, ¿ya? Pero no tiene que pensar así, porque si usted piensa así, ya está entrando con una mala disposición y ya lo más probable es que le cueste, ¿ya? Pero si usted lo hace, entra con una buena disposición, voy a aprender, aunque sea difícil, lo voy a hacer, le aseguro que va a ser mucho más fácil para usted. Ya, chicos, los dejo. Muy bien, voy a... denme un segundo.